Buenas tardes, queridas hermanas, amigas todas. Bienvenidas a la Liga Femenina. Gracias a la plataforma que podemos otra vez reiniciar nuestras tardes ligueñas. Queridas hermanas, les invito a orar para pedir a Dios la dirección y para que podamos iniciar. Amado Padre, Dios grande, Dios todopoderoso, hacedor del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas que hay en este mundo. Te damos gracias, Padre amado, porque tú haces posible que todas estas cosas se hagan, Señor. Bendice a nuestro pastor, tómalo de principio a fin, Señor. Que tu espíritu se mueva, Señor, con nosotros y podamos, Señor, recibir todas las cosas que tú quieres hacer para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos siempre a andar en tus caminos. Te damos gracias por hacer la reapertura del inicio de los estudios de primera, segunda, tercera de la Carta Universal del Apóstol Juan. Gracias, Señor, por todo. Y hermanas, empecemos.
Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Gisela Ruiz. Hace exactamente 6 meses conocí a una hermana en un curso y me invitó a un grupo de oración e intercesión de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Y coincidentemente en esa fecha mi familia enfermó, mi papá y mis hermanos. Mis hermanos se recuperaron, pero mi papá se complicó su salud y en esos 2, 3 días estuve pasando por mucho dolor, angustia, mucho incertidumbre, pero como participaba ya en el grupo, ahí traje mi necesidad juntamente con los hermanos a Dios. Oraba, aprendí a orar. Yo no sabía orar, si bien es cierto, era cristiana, pero hoy me doy cuenta que había llegado a una religiosidad, no había entendido todavía el significado verdadero de lo que es la vida cristiana. Pero en ese momento los hermanos me acompañaron a orar y yo también aquí en mi casa oraba, clamaba, aprendí lo que es el clamor, aprendí lo que es el pedir a Dios justamente en esos momentos, ¿no? De necesidad. Gracias a Dios estuvo Dios sosteniéndome, su palabra me daba esa fuerza, esa confianza. Bueno, mi papá falleció, pero sentí paz en ese momento porque hoy sé que Él está gozando de la presencia del Señor. Luego que en el transcurso del tiempo entendí, ahora entiendo cuál es el significado de la vida cristiana, cómo es el buscar de Dios. Ahora con mi esposo juntamente participamos de este grupo de oración, de lo cual estamos aprendiendo mucho. Yo agradezco a Dios por cada uno de mis hermanos, agradezco a Dios por los siervos que también nos están enseñando la palabra y estamos aprendiendo. Gracias a este tiempo ahora puedo decir que Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno, que está dispuesto a ayudarnos, que está dispuesto a animarnos cada día. Y gracias, amados hermanos, por también recibirnos. Les enviamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Buenas tardes, queridas hermanas. Agradecidas a Dios en verdad por este mes tan especial para nuestra Liga Femenina. La semana pasada pudimos disfrutar de un aniversario diferente, ¿no? El año pasado fue todo virtual, pocas hermanas nos pudimos reunir, pero este año, gracias a Dios, pudimos reunirnos mucho, un buen grupo de hermanas, de verdad. Agradecemos mucho a Dios al apoyo de los jóvenes que nos han ayudado en esa transmisión, porque es primera vez que la iglesia hace una transmisión en vivo desde la iglesia con público, ¿no? Porque los domingos se está haciendo la transmisión, pero sin público. Damos gracias a Dios porque se pudieron vencer todos los obstáculos que nunca faltan, ¿no? Pero gracias a Dios pudimos tener un tiempo de coinonía, de agradecimiento, de regocijarnos las hermanas juntas allí en nuestra iglesia, en nuestro templo. Y gracias a las hermanas que nos mandaron sus especiales desde provincia, participaron. Gracias también por ese esfuerzo, yo sé que no es fácil y les agradecemos por ese detalle que han tenido con nosotras. Los saludos que nos han mandado, todo. Estuvo muy, muy, muy bonito, gracias a Dios por ello. Tenemos que dar gracias a Dios también por la vida de nuestra hermana Geisha. El sábado estuvo cumpliendo años. Ella, a pesar de que no vive cerca la iglesia, ella en todas las reuniones presenciales ella ha estado. La extrañamos este jueves del aniversario, pero se entiende que ha tenido sus razones. Damos gracias por el cariño que ella tiene a nuestra liga femenina, por su dedicación y el amor a la obra del Señor. Gracias a Dios por ella. Y tenemos el día de mañana el cumpleaños de nuestra hermana Cari, así que también para saludarla me presente. Gracias, ella es una de nuestras niñas más del grupo de los sábados, ¿no? Del nuevo grupo que teníamos los sábados. Damos gracias por la vida de Cari, una madre joven, y que siempre también muestra esa disposición para estar con nosotras, ¿no?
en la Liga Femenina. Tenemos para anunciarles que este sábado, bueno, el día de hoy se termina de recoger todas las propuestas para elecciones, recuerden. Solamente nos han llegado dos propuestas. Una que sí parece ser que ha sido consultada, la otra parece ser que no. Tengan presente eso, hermanas, que tienen que ser consultadas todas las personas que ustedes están proponiendo, ¿sí? Y tiene que ser propuesto, la persona que propone y la persona que secunda tiene que ser de la Liga Femenina. El sábado 18 continuamos con nuestro estudio, damos gracias a Dios, estamos con el estudio de Lucas. La semana pasada que tuvimos el estudio después de la convención de la de PLIF, se quedaron tres hermanas que se quedaron de la de PLIF y les encantó el estudio. Por eso lo hemos agregado a dos de ellas al grupo de la Liga Femenina para que sigan con nosotras estudiando la palabra de Dios. Recuerden que los martes, este martes le toca al grupo de nuestra hermana Gabriela. Este martes por Zoom también a las 4, nuestras reuniones de oración. Y también ese martes 21 es el cumpleaños de nuestra hermana Olga Landa. Así que estemos llamándola por teléfono para saludarla. ¿Sí? Tenemos que orar por la familia de nuestra hermana Abigail Ordóñez, que perdió su papito. Siempre duele. Sabemos que nos llevó la delantera, pero de todas maneras, y orar por la familia para que conforte, ¿no? A la familia por la pérdida del papá de nuestra hermana Abigail y de nuestra hermana Esperanza Hidalgo, la esposa del presidente del consistorio, también ha pasado a la presencia del Señor. Oremos por la familia para que pueda fortalecerles en este tiempo de prueba. ¿Sí? Eso serían todos los anuncios, pero nos faltaba lo más importante, el próximo jueves. ¿Qué tenemos el próximo jueves 23? Tenemos nuestro taller de repostería. A quien no le gusta consentirse con un rico postre, ¿no? Vamos a tener una receta muy, muy singular que a todas les gusta, así que estemos atentas para poder aprender a hacerlo en casa. Eso es lo mejor. ¿Sí? Esos serían todos los anuncios, hermanas. Continuamos con nuestro programa, con el estudio de las cartas de Juan, a cargo de nuestro pastor Pedro Lorrea. Que el Señor les bendiga. Las saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, apreciadas hermanas de la Liga Femenina del Templo Maranata. Vamos a empezar o continuar este estudio, que lo llevamos cada 15 días en la Liga Femenina. Y les pido abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 20. Pero vamos a pedir la bendición al Señor para iniciar este estudio. Oremos. Gracias, Padre Santo y Dios nuestro, que tú nos das la libertad de estudiar tu palabra juntos. Te pedimos, Señor, que nos hables a nuestro corazón, a nuestra realidad, a nuestra mente, a nuestra voluntad. Padre, sigue edificando a tu pueblo. Y, Señor, que este ministerio de la Liga Femenina siga siendo de bendición para tus hijas en la iglesia que tú levantaste en Avenida Brasil 335. Señor, nos encomendamos a ti. Que Jesucristo, que está en nuestro corazón, nos lleve, Señor, por medio de su Espíritu a toda verdad. En Cristo Jesús nos encomendamos. Amén. Permítame entonces compartir pantalla para poder empezar el estudio. El título o tema se llama Victoria sobre el mundo. El pasaje bíblico es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 20. El versículo central dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué linda promesa y qué clara es la palabra del Señor. Continuemos.
Como introducción, debemos decir de que a veces hemos escuchado esta expresión: hay que tener fe en lo que sea, pero hay que tener fe. Algunos dicen así. Otros dicen, hay muchas personas que aceptan el Evangelio sin conocer al Señor del Evangelio. Simplemente quizás levantaron la mano, fueron conmovidos y decidieron aceptar el Evangelio, pero no se preocupan de conocer quién es el Señor Jesús, qué significa en su vida, qué es lo que requiere de sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? El apóstol Juan en esta porción que expone y nos hace estas preguntas. ¿Cuál es la fe que salva? ¿Qué tipo de fe tenemos, no? ¿En quién debería estar puesta nuestra fe y por qué? Y lo primero que vemos es justamente el tema acerca de la fe, y está basada en estos primeros 3 versículos que vamos a dar lectura juntos. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. De aquí se desprende algunas conclusiones o enseñanzas. Lo primero es que de esta porción entendemos que cuando se cree que Jesús es el Mesías, o sea, que Jesús es el escogido, el enviado por Dios y no hay otro, entonces está manifestando la evidencia de que realmente ha nacido de Dios. También que ama a Dios y debe amar también al Hijo de Dios, Jesucristo, porque hay personas que dicen, yo creo en Dios y yo amo a Dios, pero no quieren saber nada de Jesucristo. Y piensan que Jesucristo es el producto de una gente fanática que pretende de que todos nos dejemos guiar por Él y salvar por Él. Y entonces detestan establecer un compromiso con Jesucristo y menos recibirlo en su corazón. Pero la verdad de la palabra que estamos estudiando es que si usted ama a Dios, también debe amar al Hijo de Dios. Ahora, el amor genuino a los hijos de Dios está apoyado en el amor y la obediencia a Dios. Si usted realmente quiere practicar un amor genuino, un amor verdadero a los creyentes, a sus hermanos en Cristo, entonces debe apoyarse en el amor al Señor, a Dios, y la obediencia a Dios. Y Él nos pide amar a nuestros hermanos. Entonces, demostramos el verdadero amor a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Si usted realmente le ama, debe obedecerle al Señor. Esto es importante entenderlo. Proseguimos. Lo segundo que nos enseña esta porción bíblica es este tema que parece muy contundente, ¿no? Venciendo al mundo. ¿Cómo hacemos para vencer al mundo? ¿De qué se trata? ¿No? Algunos piensan que es algo sencillo y ligero, pero vamos a leer la palabra de Dios. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y sobre esta base desprendemos también las siguientes verdades. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Estamos prácticamente repitiendo lo que dice el versículo, pero realmente esto viene a ser una realidad en los creyentes que quieren comprobar de que han tenido un nuevo nacimiento, nueva naturaleza, tienen al Espíritu Santo en su corazón, y entonces tienen el poder de Dios en sus vidas, en su ser, y cuando se presentan situaciones donde el mundo quiere dominar su vida, donde el mundo realmente quiere jalarlo para la antigua vida que llevaba y que se active de nuevo la vieja naturaleza, donde el mundo plantea muchas tentaciones y también amenazas, donde el mundo que está siendo dominado por Satanás lo quiere de nuevo dominar a usted. Recuerde usted que si usted es nacido de Dios, usted va a vencer en todas y cada una, no solamente de las pruebas, sino de las tentaciones. Aquello que le quiere llevar lejos de Dios,
aquello que quiere hacer que usted dé la espalda al Señor, que reniegue de su fe, que por miedo se aleje de Dios. Entonces, eso, si usted ha nacido de Dios, le va a servir para contrarrestar, para combatir todo eso. Todo el que es nacido de Dios, y si usted es una verdadera hija de Dios, entonces va a vencer al mundo con todas las implicaciones y significado que tiene. Lo otro es que nuestra fe, o sea, el acto de creer, de apoyarnos, de confiar en Dios, viene a ser la victoria que ha vencido al mundo. No se trata de que usted tenga una tremenda fe, una inmensa fe. Lo único que el Señor le pide es que tengan una fe genuina y verdadera. Y el mismo Señor Jesús dijo que nuestra fe es más pequeño que un grano de mostaza, que es minúsculo, que es insignificante. Pero el Señor no pedía una fe robusta, una fe grande, sino pedía una fe verdadera. Y esto es como la mano débil del ser humano que se agarra de la mano fuerte de Dios. A usted le corresponde extender esa mano débil y agarrarse del Señor. Entonces, si usted está confiando, entonces usted va a disfrutar de la victoria, porque ha vencido al mundo. Entonces, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, si usted está creyendo que Jesucristo es realmente el medio, el Mesías, el que usó el Señor para ayudarnos, entonces usted va a vencer al mundo. El tercer testimonio es del Espíritu. Y aquí hay la porción más voluminosa de versículos que nos hablan de este tema, testimonio del Espíritu. ¿Cómo nosotros damos testimonio o de qué se trata este testimonio del Espíritu? Vamos a leer la porción bíblica que está basado en esto. Dice la palabra del Señor: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La primera verdad es que el Espíritu de Dios es el que da testimonio, o sea, el que confirma, el que asegura dentro de nosotros mismos que Jesucristo vino de agua y sangre. Ahora, esta expresión agua y sangre, algunos dicen que se trata del agua del bautismo y de la sangre que él derramó en la cruz. Otros se están refiriendo, quizás lo que interpretan también de otra manera, dice que Jesús nació por un nacimiento natural de una mujer. Cuando el bebé va a nacer, pues se rompe la fuente que está rodeando de agua al pequeño, y ese es el nacimiento natural, ¿no? Y de sangre, pues están diciendo que es descendiente de un ser humano, ¿no? Un nacimiento normal y natural, ¿no? Y como dije al principio, otros dicen que Jesucristo vino del nacimiento del bautismo y de la sangre derramada en la cruz, o sea que ese es lo que caracteriza al Señor. Bueno, esas dos interpretaciones no contradicen las verdades bíblicas. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios es el que da testimonio, confirma, asegura que Jesucristo, Jesús el Cristo, el Mesías, vino de agua y sangre. Ahora, ¿quién es el Espíritu de Dios? Y aquí responde, si Él es el que da testimonio y confirma, entonces ¿quién es Él? Y aquí responde de que Él es la verdad, ¿no? Esto es importante darnos cuenta. Si nos estamos apoyando en la verdad en sí misma, que es el Espíritu de Dios. Ahora, la otra conclusión o verdad que se expresa en esta porción bíblica es que
son tres los que dan testimonio en el cielo, dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, son uno, está hablando de la Trinidad, ¿no? Tanto el Padre como el Verbo, que es el nombre que se le da a Jesucristo, y el Espíritu Santo, los tres son Dios, ¿no? Los tres tienen naturaleza divina. Y también habla de que los que dan testimonio en la tierra es el espíritu, el agua y la sangre, ¿no? Que concuerdan, dice, ¿no? Entonces, está hablando del Espíritu de Dios. Algunos se refieren al agua, pues el bautismo en agua, y la sangre es la que nos limpia de todo pecado, ¿no? Se puede interpretar así también. El testimonio de Dios es mayor porque dice que ha testificado acerca de su Hijo. Ahora, en aquellos tiempos, cuando alguien testificaba a favor de otra persona, dice que el testimonio de una persona no lo tomaban como válido si es que no era acompañada de dos más. Tenían que ser tres los que daban testimonio, ¿no? Entonces, esto es importante y por eso dice ahí, son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, acerca de Jesucristo, ¿no? Y la verdad que continúa es de que el que cree en el Hijo de Dios adquiere seguridad interna o convicción. Si usted decide confiar en Jesucristo, esa actitud, esa decisión, le va a dar a usted, comienza a darle seguridad interna y convicción dentro de su ser. Ahora, el que no cree en Dios está dando a entender que Dios es mentiroso porque no cree en el testimonio que ha dado su hijo, que ha dado de su Hijo, porque dice que el testimonio de Dios es mayor, ¿no? Es contundente, de más significado, es valedero porque ha testificado acerca de su Hijo. Ahora, ¿cuál es el testimonio? ¿De qué estamos hablando? Y aquí lo dice claramente. El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que entendamos, y que nosotros no solamente nos enteremos, sino también que vivamos sobre esa realidad, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Cristo. O sea, si usted tiene a Cristo, entonces usted ha recibido y está poseyendo la vida eterna que Dios le ha dado, ¿no? Y por eso afirma aquí que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Entonces es importante que usted se conteste a sí mismo o a sí misma si usted ha recibido a Cristo en su corazón y si cree y confía de que Él está morando en su ser por la obra de su Espíritu. Porque si usted lo tiene, entonces usted tiene vida eterna, ¿no? Y eso es lo que el Señor está asegurando en toda esta porción, que usted debe tener esa seguridad, porque una de las cosas que Satanás quiere que usted dude es si verdaderamente usted es hijo o hija de Dios. Recuerde la tentación que hizo Satanás acerca de Jesús cuando él ayunó 40 días y 40 noches antes de empezar su ministerio, o al empezar. Las tentaciones empezaban: si eres hijo de Dios, haz esto o aquello. Si eres hijo de Dios, haz esto o aquello. Entonces, lo que quería Satanás era hacerle dudar a Jesucristo que realmente él era hijo de Dios. Y esto no es diferente con nosotros. Lo que él quiere es que nosotros realmente dudemos de que somos hijos de Dios. Ahora esa duda se disipa si usted realmente está consciente y ha decidido creer y recibir a Jesucristo como hijo de Dios y recibirlo en su corazón. Si usted tiene a Jesucristo, entonces tiene vida eterna. Si no lo tiene, pues no tiene vida eterna. Ahora, el cuarto punto es el conocimiento de la vida eterna, ¿no? ¿Cómo conocemos o de qué se trata acerca de la vida eterna? Versículos 13 al 15, vamos a leer. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Esta porción bíblica, o este mensaje bíblico, está dirigido, dice, a los que creen en la persona del Hijo de Dios. O sea, no es creer por creer, no es simplemente decir sí, yo creo, sino realmente que usted está entendiendo esta verdad y está aceptándola, y por haberla aceptado, usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, y si lo recibió es porque usted lo necesitaba, y si lo necesitaba es porque había un problema en su vida, en el sentido de que usted estaba enemistada con Dios o enemistado con Dios, que usted se dio cuenta que tenía y practicaba el pecado y que necesitaba perdón y limpieza. Por esa razón, usted creyó que Jesucristo murió por usted y en la cruz Él le dio salvación al entregar su vida por usted, en vez de que nosotros, cada uno muriera por sus propios pecados. Entonces, toda persona que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y aquel que murió por él o por ella o por mí o por usted, toda persona entonces debe saber y entender esta verdad de que posee vida eterna. El propósito es que esta porción es que usted y yo debemos saber o estar enterados que tenemos vida eterna, que nosotros no perdemos la salvación si ya la obtuvimos, de que nosotros, si partimos de este mundo, nosotros pasamos a esa nueva vida, ¿no? Esto es vida eterna. También es para confirmar su fe en la persona de Jesucristo, es para que usted siga creyendo, continúe creyendo en Él, ¿no? Por eso está escrita la palabra del Señor, para que usted se apoye en lo que Dios ha dejado para sus hijos. Entonces, nosotros confiamos que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Esta afirmación es para los que ya tienen vida eterna y ya están creyendo en Él, están confiando, ¿no? Pero ojo, que aquí el asunto está que cuando pedimos tiene que ser de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y cuando nosotros estamos seguros que hemos pedido de acuerdo a su voluntad, estamos seguros que Él nos escucha. Y la otra verdad es que si tenemos esa convicción, esa seguridad que nos oye en lo que pedimos, entonces también tenemos la seguridad que vamos a tener las peticiones que hicimos a Dios en oración. Ahora, esto significa que no va a ser cualquier petición. Tiene que ser la petición basada en los principios de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros, no caprichos humanos, no esa jactancia de algunos que están diciendo cosas pensando que Dios debe obedecerle y cumplir lo que la palabra o la boca dice con algunas palabras, que están obligando a Dios. Esto en realidad no obliga a Dios, más bien nosotros nos sometemos a su voluntad y para orar tenemos que hacerlo en esa voluntad. Y cuando tenemos esa seguridad que lo hemos hecho en esa voluntad que conocemos, entonces el Señor nos va a dar la seguridad de que va a responder, nos va a conceder las peticiones que hicimos en oración. También hay otro aspecto, el quinto aspecto de enseñanza de este pasaje es que podemos interceder por el pecado de otro. Podemos orar por los hermanos que están en pecado, ¿no? O que no se han arrepentido. Entonces la porción bíblica dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera verdad es que si oramos por el hermano que no ha negado la fe, este hermano va a vivir. Negar la fe es rechazar el acto de haber confiado en el Señor y el acto de haberse acercado primeramente al Señor y después rechazar todo eso y volverse ateo, incrédulo o irse a otra creencia o a otra religión. Aquella persona que ha negado la fe, la palabra de Dios tiene el calificativo que le da que es un apóstata, ¿no? Apóstata es negar la fe. Entonces, si los hermanos por los cuales oramos no son apóstatas, no han negado la fe, el Señor va a responderle dando vida a esta persona, vida espiritual, vida natural, como se pueda interpretar. Ahora, todos los pecados son injustos delante del Señor, pero no todos los pecados niegan la fe. O sea, por el hecho de que alguien haya pecado no significa que ya están renegando de su fe. Y nosotros como seres humanos falibles podemos pecar, podemos equivocarnos, podemos ofender al Señor, podemos cometer errores, ¿no?, que ofenden al Señor y la santidad de Dios, pero esto no significa perder la fe. Entonces, los nacidos de Dios, ya que se habla del pecado, dice, no practican el pecado. Quiere decir que no están esclavizados por el pecado. No se está refiriendo a que tienen una vida perfecta, de que no pecan. Entienda bien el término aquí en la palabra, dice, no practican el pecado, o sea, no están esclavizados por el pecado. Por decir, si usted tuviera un pecado de envidia o de mentira que no puede dejarlo, entonces pregúntese si usted tiene esa nueva naturaleza, si ha nacido de Dios, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo y en el mundo está el pecado, ¿no? El mundo está impregnado del pecado, está enfermo por el pecado. Pero los nacidos de Dios no están esclavizados por el pecado. Entonces, aquel que se equivoca, al que ofende al Señor, al que falla, puede pedirle el perdón al Señor. Y dice la palabra del Señor en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahí está dirigido ese pasaje a los creyentes que algunos pretendían decir que jamás pecaban, pero eso es imposible porque nuestra naturaleza pecaminosa todavía está moribunda dentro de nosotros y todavía nos lleva a cometer pecado. Satanás también nos tienta para que cometamos pecado. El mundo también nos influye para cometer pecado. Y nosotros no tenemos una vida perfecta, una vida totalmente santa. Estamos aprendiendo a abandonar el pecado, a dejarlo, a luchar contra él con la ayuda de Dios. Entonces, los nacidos de Dios no practican el pecado, no están esclavizados por el pecado. Jesucristo, dice la palabra de Dios, protege a los nacidos de Dios y por eso Satanás no los puede dañar o afectar. Esta verdad hay que creerla en su perfecta dimensión y significado. Alguno dirá, pues el enemigo me ha atacado, ¿y por qué me ataca? Entonces no soy hijo de Dios. A veces el Señor puede permitir el ataque de Satanás en un creyente, pero eso no significa de que ya usted va a ser destruido o derrotado para siempre. Si Satanás le atacara de alguna manera, porque lo hizo con Job, no se olvide, un creyente en el Señor, lo hizo porque Dios dio permiso, ¿no? Y cuando Job entendió por qué el Señor permitió esto, y después el Señor lo bendijo muchas veces más y ya no permitió que Satanás lo siguiera tocando o perjudicando o dañando. Y entonces usted pregúntese por qué los creyentes no son atacados todos por Satanás, porque él tiene el poder de hacerlo. Porque dice la palabra del Señor que Jesucristo protege a los nacidos de Dios y por eso Satanás no le puede dañar o afectar. Si Dios diera permiso para que eso sucediera,
eso no es para siempre. Eso puede ser en un momento para que usted acuda al Señor, para que usted entienda algo que le falta, comprender como lo hizo Job, y para que se acerque más a Dios y pida la ayuda del Señor, y realmente Él le va a proteger, como dice la palabra del Señor, ¿no? Jesucristo protege a los nacidos de Dios y por eso Satanás no lo puede afectar o dañar. Jesucristo entonces vino para ayudarnos a entender y conocer acerca de su persona, acerca de sí mismo, como el verdadero Dios y como la vida eterna. Ese es uno de los propósitos de Jesucristo. Y esto es central y básico para la vida cristiana, para la fe del creyente, del hombre y la mujer que creen en Dios. Realmente uno de los propósitos de Jesucristo es darse a conocer como el verdadero Dios y como la vida eterna personificada en Él, ¿no? El mismo pasaje nos da una conclusión. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Qué significa esto? Que si somos hijos de Dios, debemos protegernos, cuidarnos de los ídolos. Y hay muchos ídolos en estos momentos. No solamente nos referimos a las imágenes o las estatuas que no tienen vida, sino también nos referimos a todo aquello que reemplaza a Dios en nuestro corazón. Aún el trabajo. Si usted más ama a su trabajo que a Dios, es un ídolo. Aún los seres queridos. Si usted ama más a sus hijos y a su esposa que a Dios, ese es otro ídolo. Aún inclusive el descanso. Si usted prefiere descansar antes que hacer cosas para Dios o acercarse a Dios, también es un ídolo. Muchas personas también son ídolos de sí mismos. Se creen autosuficientes. Creen que no necesitan de Dios, que no quieren depender de nada y no quieren que el Señor maneje su vida. Entonces hacen de sí mismos ídolos, se creen dioses. Entonces, si somos de Dios, lo que el Señor nos está diciendo es que debemos protegernos, cuidarnos de los ídolos. Que Dios les bendiga, mis hermanas. Y voy a dejar de compartir pantalla para terminar diciéndoles de que les animo a que siempre ustedes puedan examinar su fe a la luz de la palabra del Señor. ¿Están creyendo realmente como el Señor pide? Si tienen la seguridad de que el Señor habita su corazón en la persona de Jesucristo, entonces ustedes deben tener la seguridad de la vida eterna. Ustedes son hijas de Dios. Es importante que entiendan esto. Vamos a dar gracias al Señor en oración. Gracias, Padre, por esta verdad. Te pido, Padre, que no solamente la entendamos, sino que penetre de tal manera en nuestro ser, que nos dé paz, nos dé gozo y seguridad a cada uno de tus hijos, de saber que somos parte de tu familia, que somos verdaderos hijos de Dios y que tenemos vida eterna. Gracias por tu pueblo, que tú prometes cuidarlo y librarnos, Señor, de los ataques de Satanás. Y también que nos ayudas a vencer al mundo. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis hermanas.